Hola, bienvenidos a un episodio más del Banquillo aquí en Más TV, y es que estamos muy emocionados por esta fiesta democrática. Cada día vamos dando un paso más a acercarnos a ese 25 de junio, donde usted va a ir a calificar a las autoridades, a emitir su sufragio y a decidir qué es lo que usted quiere para Guatemala en los próximos 4, 8 y 12 años. Porque no se trata de gobiernos de 4 años, se trata de, en realidad, generar un cambio sustancial para la población que vaya más allá de solo un periodo de gobierno. Entonces, yo la verdad es que estoy muy emocionado por esta entrevista y la verdad es que estamos muy contentos de que ya cumplimos un año de estar aquí en el banquillo y que hemos llevado las entrevistas a usted. No lo que dicen en redes sociales, no lo que sale en TikTok, sino las palabras directamente del candidato a su casa, a su carro, a donde usted nos esté escuchando. Y eso la verdad es que me emociona mucho. Así que, bueno, yo también quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos escuchan en las plataformas de streaming como Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. Ahí yo sé que algunos están en el tránsito, y creo que el tránsito también es político. Eso es algo que dicen ahí en el partido del entrevistado. Entonces vamos a platicar un poquito también de eso. Y ya con esta introducción, hoy vamos a tener una entrevista a un candidato presidencial del Movimiento Semilla, candidato presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Bernardo, ¿cómo estás? Fernando, es un gusto estar otra vez sentado en el banquillo y platicando con tu audiencia. Buenísimo, Bernardo. Como ustedes sabrán, ya tenemos una entrevista donde Bernardo nos cuenta un poquito de su historia, de su currículum, también de su paso en el Congreso de la República, que todavía es diputado del Congreso de la República. Efectivamente. Así que les vamos a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan ahí, si quieren conocer un poquito más a fondo el trabajo de Bernardo en el Congreso, antes del Congreso, pueden ir a ese link y van a tener la entrevista completa. Así que hoy nos vamos a ubicar un poquito más en el contexto actual de las elecciones y platicar un poquito del plan de gobierno. Pero para las personas que te están conociendo por primera vez o que quieren, no sé, qué es la primera interacción que tienes con ellas, yo quisiera preguntarte, ¿quién es Bernardo Arévalo en tus palabras? Bueno, soy un guatemalteco, tengo 64 años, nací en el Uruguay durante el exilio de mis padres, me formé en la Universidad Hebrea de Jerusalén, soy sociólogo, posteriormente entré al servicio exterior, durante 12 años fui diplomático, ocupando distintos cargos de manera gradual hasta llegar a ser viceministro y embajador en España. Posteriormente pasé a trabajar en el sistema internacional, inicialmente trabajando, coordinando proyectos en Guatemala sobre construcción de paz, construcción de consensos posconflicto. Después pasé a dirigir la oficina regional. Posteriormente me fui a trabajar a nivel global, llegué a ser subdirector general de la organización con la que estaba y posteriormente coordinando un equipo internacional de expertos que asesoran a organizaciones como Naciones Unidas, como la OEA y a gobiernos en este tipo de procesos sociales. Y bueno, y llegó un punto en donde decidimos con mi esposa, porque estábamos viviendo en Europa, que queríamos los dos regresar a Guatemala para realmente tratar de aportar sobre la base de nuestra experiencia profesional, y a partir de ahí llegamos en el 2014, los eventos del 2015 todos los conocimos, claro. Y pues dimos un paso adelante, yo di un paso adelante para incorporarme a la política pública, a la política electoral, y organizamos el Movimiento Semilla y aquí estamos. Excelente, Bernardo. Y bueno, ya nos contaste un poquito en la entrevista pasada de cómo fue ese paso a decidir, bueno, yo quiero participar activamente, yo quiero buscar una diputación. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo decidís postularte para la presidencia? A ver, la pregunta es muy buena porque la gente cree que es una decisión personal, pero en el caso del Movimiento Semilla, mi designación a la presidencia a la candidatura a la presidencia es como se hace con todas las candidaturas dentro del partido. Son sometidas a un proceso democrático y son los actores del partido los que van decidiendo quiénes quieren que los representen. Entonces, así hacemos. Los alcaldes se realizan en un proceso democrático a nivel de las secretarías de la estructura municipal. Claro. Los candidatos del listado de un departamento, digamos Quiché, lo selecciona el equipo de Semilla en Quichén. Nadie dice desde el nivel central, queremos que este sea candidato, no se anda ofreciendo la candidatura a cambio de algo, ni se venden ni se compran candidaturas. Y lo mismo con la candidatura presidencial. En un momento el partido tomó una decisión de que, bueno, tenemos que empezar a pensar en quién nos va a representar
en las próximas elecciones. Hubo un proceso interno donde primero se hizo un perfil de las características que tenía que tener el candidato o candidata que fuera a participar. Posteriormente, con ese perfil se abrió a propuestas. Me pidieron que si yo aceptaba que me pusieran en la competencia. Fui uno de, creo que 6 o 7 candidatos que estábamos participando. Se hicieron procesos de consulta democráticos con todas las bases del país y finalmente yo terminé siendo el elegido, de manera que lo que yo estoy aquí no es por una decisión personal de alguien que se siente ungido porque va a ser presidente de la República, sino el resultado de un proceso democrático de un partido que realmente se entiende como un proyecto colectivo y no como una organización que sirve a un caudillo de turno. Sí, definitivamente, y no lo utilizas tampoco como un vehículo electoral nada más, es como hacen algunos ahí que están pidiendo jalón o diferente, ¿verdad? Y no saben a dónde se suben. Y no saben para dónde va el carrito. Bernardo, yo también quería preguntarte, ¿qué diferencias has encontrado entre una campaña para una diputación a esta campaña para la presidencia? Bueno, otra vez, lo que sucede es que la vez pasada, ustedes se recordarán que nuestra candidata era Telma Aldana, y a Telma Aldana habíamos hecho un acuerdo con ella era la candidata presidencial, pero le bloquearon arteramente la participación, como están intentando hacerlo ahora con muchos, como lo están haciendo en algunos casos ya con muchos también. Y eso nos dejó a el Movimiento Semilla con candidaturas en el listado nacional, que éramos quienes asumimos prácticamente la representación global del partido porque no teníamos presidente. Entonces, claro, hicimos en ese momento el listado nacional lo encabezaba la ahora diputada Lucrecia Hernández Bach, yo era la segunda casilla y juntos nos fuimos con el resto del equipo del listado nacional a cumplir esta labor. Ahora es más intenso, más interesante también, porque nos coloca ya en otro tipo de interlocución. No todo el mundo tiene mucho interés en hablar con los candidatos al listado nacional, lo que es un error, porque generalmente, en el caso nuestro, ciertamente son de primera calidad y tienen muchísimo que aportar, pero con el candidato presidencial todo el mundo quiere parar, hablar, saber, claro. Y entonces eso nos hace tener una campaña que dentro de la limitación de recursos que nosotros tenemos, porque ni aceptamos dinero debajo de la mesa, ni vendemos nuestros votos, ni nuestra identidad, lo hacemos con los aportes propios, pues vamos haciéndolo a partir de ese trabajo hormiga, caminando las calles, hablando con la gente y trabajando en redes. Sumamente enriquecedor, sumamente interesante. Perfecto, Bernardo. Y otra pregunta que teníamos es, bueno, tú eres ahora el secretario general del partido. También. Y se firma un pacto de no agresión ante el Tribunal Supremo Electoral. Algunos partidos políticos vieron esto como que no lo vamos a firmar porque ya hay agresiones ahí, no queremos firmar ningún pacto mientras estén bloqueando candidaturas. Sin embargo, el Movimiento Semilla firma el pacto de no agresión. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Mira, para nosotros firmar un pacto de no agresión no es una duda que no nos hacemos, porque nosotros estamos fundamentalmente anclados en una visión que entiende la política en función de la ética. Y dentro de esa fusión de política y ética, uno no va a asumir el tipo de agresiones que están detrás de ese pacto. Nosotros firmamos el pacto porque entendemos que eso no quiere decir que uno no va a decir la verdad, no va a hacer la crítica, no va a ser claro en hacer los señalamientos, simplemente no vamos a decir mentiras, no vamos a insultar. Lo que vamos a hacer en buena ley, pero de frente y con contundencia, porque eso es lo que se necesita en lealtad al votante. Y lo firmamos porque al mismo tiempo hicimos un llamado al Tribunal Supremo Electoral diciendo que así como nosotros estamos como partido político comprometiéndonos a un comportamiento que responda a esos principios éticos, políticos, nosotros hacemos un llamado al Tribunal Supremo Electoral para que garantice en la ley, el cumplimiento de la ley, el espíritu que está en la ley, en la implementación del proceso electoral, que en este momento ha dado lugar a muchísimas dudas por bandazos, decisiones erráticas y problemas que ha habido, con algunos casos muy concretos como los que hemos visto que han afectado a candidatos
como Arzú, como Mulet, pero también a candidatos nuestros, como FOPA ahora, o una acusación espuria que nos están intentando montar ahora, según nos han dicho. Es decir, no tenemos problema, al contrario, nuestra fuerza es acompañarnos en la ética, pero reclamamos que todo el mundo y sobre todo las autoridades se ajusten a eso. Y justamente quería hablar del tema de FOPA y de Cintia Rojas, que era la candidata que ahora se ve ahí, en un problema ahí con el Ministerio Público. ¿Nos podrías aclarar un poquito primero de lo que sucedió con Cintia? Claro. Y luego de cuál es tu percepción con lo que está sucediendo con FOPA? Mira, a ver, lo que estamos nosotros, nos enteramos de que hubo una falsificación de una de las firmas en una hoja de adhesión nuestra porque hubo una persona que hizo una denuncia. Cuando el Ministerio Público comenzó a investigar y pidió un análisis grafológico al INASIF, efectivamente el INASIF confirmó que esta era una falsificación. Nosotros en ese momento empezamos como Comité Ejecutivo Nacional del partido a hacer una investigación interna para identificar cuál era la persona responsable de esa falsificación. Porque tenemos todos los documentos que permitían esclarecer en qué momento fue, dónde. Nosotros en eso tenemos mucho seguimiento y mucho cuidado de cumplir con las hojas son firmadas, tienen fecha de entrega, de recepción, y identificamos a una persona que tenía bajo su responsabilidad recoger firmas en una zona y que lo hizo faltando al documento que él firmó, en donde el partido decía, muy bien, usted tiene que hacer eso, pero siempre las firmas tienen que ser reales, legítimas y genuinas. Claro. Cuando nosotros nos dimos cuenta que esta persona, que no es Cintia Rojas, había sido la que había traicionado la fe que el partido puso en él, nosotros inmediatamente pusimos una denuncia ante el Ministerio Público. El 13 de marzo yo firmé una denuncia en nombre del partido Movimiento Semilla, donde nosotros denunciamos a esta persona y le pedimos al Ministerio Público que hiciera una investigación. Claro. Porque esta persona había traicionado a los principios del partido. Y nosotros estamos todavía esperando que el Ministerio Público nos llame a ratificar o nos diga en qué dirección va, etc. Pero por el otro lado se mueve Express, ¿verdad? Que hacen un traslado a la FES. No, pero y en eso nos enteramos que, yendo a pedir información sobre, miren, cómo va esto, queremos saber, nos enteramos que el expediente lo pasan de la Fiscalía de Delitos Electorales, que lo tenía en un juzgado de paz, lo pasan a la FESI. Y eso, pues, la FESI no tiene ninguna jurisdicción sobre estos temas. Es absolutamente absurdo. Y hemos pedido reiteradamente que queremos acceso al expediente, que queremos saber de qué va, y por supuesto nos lo niegan. No nos han dado. Entonces, no sabemos qué están pensando. Ahora, si uno conoce a la FESI, uno sabe que nada bueno estarán pensando en este momento alrededor del tema. Claro. De manera que si nos intentan montar un caso, va a ser un caso espurio, porque no están tomando en consideración que nosotros ya denunciamos a la persona responsable ante el Ministerio Público hace más de un mes y no hemos tenido respuesta. Y ligando esto con lo de FOPA, ¿crees tú que hay un lawfare o la judicialización de la política pasando en Guatemala? Bueno, hay una judicialización de la política, pero inclusive una judicialización partiendo de un sistema de justicia cooptado y corrompido. Y entonces eso es lo que genera muchos más problemas alrededor del tema. No es únicamente que de repente se intentan llevar a los tribunales competencias que deberían ser por el voto electoral, sino que además se hace en ausencia de las garantías de un Estado de Derecho porque el sistema de justicia ha sido cooptado. Y poco podemos esperar de un sistema cooptado. Entonces lo que estamos viendo más bien es la instrumentalización del sistema de justicia para tratar de allanar las condiciones para lograr que haya resultados electorales de acuerdo a lo que se pretende. En una época los fraudes electorales eran una preocupación alrededor del momento del voto, de que si se dejaba llegar a que la gente votara, de que se había acarreados, que si eran ciertas las firmas. Entonces, ahora ya no. Ahora estamos en todo un proceso en donde la confianza se está minando en el camino a las urnas, ya no en las urnas.
Y justamente lo que mencionabas es esto de la corrupción, y es uno de los 3 objetivos principales que tiene tu plan de gobierno, justamente el plan de gobierno del Movimiento Semilla. ¿Qué nos podrías contar acerca de esos 3 objetivos? Que comienza con recuperar el Estado de la corrupción. Mira, y es una pregunta muy buena porque nosotros tal vez distinguimos, y esto es bueno que se tenga muy claro, entre lo más importante y lo más urgente. Para nosotros lo más importante es darle respuesta a las enormes deudas del desarrollo que tiene el Estado con la población del país. Llevar salud a quienes no la tienen, llevar educación a todas esas personas que no tienen acceso a la educación, generar empleo en condiciones dignas, apoyar a los emprendedores para que puedan salir adelante, construir carreteras del país. Eso es lo más importante, porque es ahí donde se construye el desarrollo y la capacidad de sacar al país adelante. Pero lo más urgente es atacar la corrupción, porque lo que nos impide en este momento entrar a fondo a resolver los problemas de estas brechas históricas, de estas deudas que tenemos con nosotros mismos como nación, es la cooptación corrupta que hace que hay un estudio a nivel centroamericano que dice que aproximadamente el 40% del presupuesto nacional se va en corrupción. Ese 40% es una cantidad enorme de dinero que es lo que explica que no haya medicinas en los puestos de salud, cuando hay un puesto de salud, porque no hay puestos de salud en la mayoría del país. Que la educación en Guatemala sea de pésima calidad, que las escuelas, donde hay escuelas, están en condiciones lamentables, sobreviven gracias a la buena voluntad de los padres de familia y la vocación de los maestros, que no tengamos obras de infraestructura, que no haya apoyo en extensión agrícola a los productores. Es decir, todo eso se explica porque ese 40% se va en la corrupción. Si uno ataca frontalmente la corrupción y retoma la función del Estado, no como maquinita de garantizar el acceso a los fondos públicos, sino como gestor del desarrollo nacional, vamos a poder recuperar un Estado que de verdad hace que el país progrese, vaya adelante, resuelva los déficits de la población y no, como ha pasado en las últimas décadas, que vamos para atrás. Vamos empeorando en salud, vamos empeorando en educación, vamos empeorando en impunidad, vamos empeorando en corrupción. Esto es lo que nos han dado los últimos 20 años de gobiernos que son de los mismos partidos, de la misma gente, pero que todos se han constituido como un gran cártel, cuyo objetivo es apropiarse de los recursos públicos en vez de generar el desarrollo del país. Ok, perfecto. Bueno, con esta respuesta nos vamos a corte, pero no sin antes preguntarle, Bernardo, ahorita que le toca ir a hacer campaña a lugares un poquito lejanos, ¿qué música le gusta escuchar? Ahí, ¿cuál pone en el carro? Soy un omnívoro musical, Okay, o sea, oigo un poco de todo y lo que vamos haciendo es también para, como son largas horas en auto, si nos toca ir a Huehuetenango o a Lixcán, nosotros no vamos en helicóptero ni en avioneta, por supuesto, sino que nos vamos en auto. Entonces tenemos un mecanismo bastante democrático en donde todo el mundo puede escoger en determinado momento qué música se va escuchando, porque claro, vamos todos en el equipo. Entonces ahí vamos oyendo desde piezas clásicas hasta, qué sé yo, boleros antiguos o las últimas canciones del rock, de todo un poco. Perfecto. Bueno, con esta respuesta nos vamos a corte, pero regresamos aquí en una entrevista que ustedes han pedido ahí, que en redes sociales nos han pedido con Bernardo Arévalo. Así que regresamos en breve, aquí al Banquillo, en Más TV. Y regresamos aquí al Banquillo con Más TV en una entrevista informativa, definitivamente bastante informativa, aquí con el candidato a la presidencia, Bernardo Arévalo, por el Movimiento Semilla. Y estábamos platicando un poquito ahí, en la entrevista y afuera de cámaras, acerca de lo que es urgente para el Estado, lo que es urgente para las personas. Y en ese sentido, el plan de gobierno viene con 10 semillas. Efectivamente. ¿Nos podrías contar de la primera semilla? Porque es la que abarca educación, salud, diferentes cosas. La 10 semilla es la semillota, le decimos nosotros. Ok. Porque es donde va incluido las grandes deudas históricas con la población, en salud, en educación, en vivienda, en empleo. Son todas las condiciones que realmente se convierten en la base del desarrollo del país y del bienestar de las familias. Nosotros ahí tenemos
planes muy claramente identificados en el área de educación. En primer lugar, nosotros no queremos solucionar los problemas del sistema actual, queremos transformar el sistema educativo. Creemos que tenemos que avanzar hacia un sistema intercultural de altísima calidad y que eso requiere replantearnos la educación, cómo la entendemos, sus objetivos y sus principios. Sabemos que vamos a dedicar más de 100 mil millones de quetzales a la educación en los 4 años y que vamos a tener 2 líneas de trabajo centrales. Una va a atender el problema de cobertura que tenemos en el país y de calidad de esa cobertura. ¿A qué me refiero? Educación primaria. Tenemos un 85% de cobertura, pero escuelas que fuera de la ciudad capital, fuera del ámbito metropolitano y muy cerca de aquí, que se caen a pedacitos, que sobreviven porque los maestros y los padres están pintando, llevando escritorios, etc. Pero además no hay cobertura educativa para educación media. Solo uno de cada 4 jóvenes que termina la educación primaria tiene donde continuar estudiando en un instituto de educación media. Y no solo eso, los que lo hacen lo tienen concentrado en el área metropolitana y en las cabeceras de los departamentos, pero el resto del país queda desatendido. Entonces nosotros ahí vamos a construir, por ejemplo, 8 institutos de educación media vocacional orientados al trabajo, no hacia el trabajo del pasado, sino a las nuevas profesiones, al nuevo trabajo, que van a estar en 8 regiones del país donde no hay en este momento servicio. Entonces, por un lado, generaremos educación de muy alta calidad y por el otro lado avanzaremos en la cobertura para lograr que más niños y niñas jóvenes tengan acceso a la educación. En salud, vamos a construir 400 puestos de salud. Esto quiere decir, vamos a llevar el primer nivel de atención en salud a 400 comunidades que hoy no la tienen. Wow. Y son las comunidades más abandonadas, en las zonas más remotas. Vamos a construir 50 centros de atención primaria. Esto es en poblaciones intermedias que en este momento no tienen una presencia de profesionales permanentes para atender a la población, y vamos a construir un hospital nacional contra el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad que no solo le genera a la población enorme dolor por la enfermedad misma, sino que además pone en riesgo la economía de las familias, que hipotecan casas, que venden terrenos, que empeñan el auto o lo que sea con tal de salvarle la vida para atender a su pariente, a su ser querido, en un hospital privado, porque no hay capacidad para atenderlo. Eso se va a acabar porque lo vamos a poner. Y por el otro lado, vamos a realmente atacar el problema del hecho de que Guatemala tiene las medicinas más caras de toda la región. Por efecto de este contubernio corrupto entre autoridades y algunos comerciantes desaforados y aborazados, nosotros pagamos en Guatemala el 200% o el 300% más que la medicina en México y en El Salvador. Y lo que vamos a hacer es hacer, primero, un programa de medicina gratuita para enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, mediante registro en los puestos de salud o en los centros de atención. Y por el otro lado vamos a crear una red de farmacias públicas para que el Estado pueda comprar a nivel internacional las medicinas a precio de costo, de manera que en Guatemala bajen las medicinas a un precio real y no se paguen los sobreprecios de 200 y 300% que se van al bolsillo de la gente. Y después viene la inversión en vivienda. Tenemos un programa nacional de construcción de vivienda popular, 4,000 millones de quetzales, pero además vamos a hacer una serie de inversiones en otros proyectos que van a optimizar la calidad de la vivienda. El programa de construcción de pisos de concreto y revoque de paredes. Vamos a aumentar el número de hogares que tienen acceso al agua potable, aumentar el número de hogares y de poblaciones que tienen soluciones de alcantarillado.
y vamos a invertir en el desarrollo del tratamiento de aguas, porque al final todo este conjunto, la calidad de la vivienda, la calidad de la salud, el acceso a la educación, es lo que construye el bienestar de la gente. Pero además vamos a entrarle de manera muy fuerte al empleo. Para nosotros, la generación del empleo es la gran clave del desarrollo del país, porque los guatemaltecos no quieren que alguien venga a darles algo, quieren que se les dé la oportunidad de salir adelante con su trabajo. Y si no, miren lo que pasa con los migrantes. Son los guatemaltecos que tienen que huir del país porque este país no les da futuro ni les da trabajo, los que mantienen al país desde afuera, porque es más el dinero que ellos mandan de lo que se logra producir aquí por exportaciones, por turismo, por cualquier cosa. Pues esa capacidad de trabajo del guatemalteco la vamos a apoyar mediante programas como, por ejemplo, la creación de una Bolsa Nacional del Empleo. Wow. Vamos a crear un sistema en donde toda la oferta nacional del empleo va a estar concentrada en bases de datos y también toda la demanda nacional del empleo, para que entonces de esa manera se puedan ir creando las conexiones adecuadas. Y por el otro lado vamos a generar, el lado del empleo, vamos a generar un programa de apoyo a el empleo temporal en las zonas agrícolas donde en este momento, durante las épocas en que no hay cosecha, no hay oportunidad de empleo, y es donde está la desnutrición crónica, donde está la pobreza extrema. Y eso lo vamos a hacer mediante la utilización de los recursos del Estado en la construcción de proyectos de infraestructura. Carreteras, vamos a construir 1,820 kilómetros de carreteras secundarias conectando zonas del interior del país, zonas agrícolas que en este momento están desconectadas, en el Altiplano Occidental, en las Verapaces y en el Corredor Seco. Esto va a darle la oportunidad a gente que hoy está en agricultura de subsistencia de pasar a la agricultura agrícola. Y esto va a convertirse en realmente un enorme motor de desarrollo, porque cuando uno lleva el empleo mediante la construcción de carreteras, 1,500 kilómetros de caminos rurales, 500 kilómetros de nuevas vías principales, los proyectos de riego, creo que son 50,000 hectáreas, todo eso va a generar suficiente empleo para que la economía se empiece a calentar, y eso a su vez va a hacer que aumente la demanda de servicios, la demanda de productos, y se va a generar un ciclo virtuoso que mueva la economía adelante. Y esa es solo la primera semilla que nosotros llevamos en nuestro plan de gobierno. Perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta. Con el tema de educación se prevé un aumento de 540,000 estudiantes, perdón. Nuevos. Hay millones y mil, pero 540,000 estudiantes. Sí, más de 500,000. ¿Van a contratar más también maestros? Es que es efectivamente necesario. Es decir, cuando uno planea que necesita construir escuelas donde hoy no hay escuelas, tiene que llevar maestros a esas escuelas. Y maestros bien formados, claro. Maestros bien capacitados. Cuando uno plantea que hay que construir 400 nuevos puestos de salud en áreas que hoy no las tienen, hay que llevar enfermeras, hay que llevar técnicos, hay que llevar personal administrativo. Cuando uno plantea que va a construir capacidades de extensión agrícola que estén ubicadas en los departamentos para poder apoyar a los campesinos, ahí se van a necesitar técnicos agrónomos, etcétera. Llevar servicios a la población como la población lo necesita, va en sí mismo ser un generador de empleo, del empleo de las personas que se necesitan para que efectivamente puedan llevar esos servicios a la población que hoy no las tiene. Bernardo, uno de los problemas en el sector de la educación son los maestros que se quedan sin contrato y que no están ahí fijos en su plaza. ¿Qué se va a hacer con esos maestros y con los nuevos maestros? ¿Qué plaza llegarían a tener o cómo sería esto? Bueno, nosotros tenemos como compromiso operar siempre sobre la base de tratar de, o mejor dicho, de que el esfuerzo vaya concentrado en la creación del empleo formal. El problema que tenemos hoy en Guatemala como país es que el 70% del empleo es informal. Es decir, el 70% de las personas que hoy reciben un salario en Guatemala no tienen un contrato en la mano. No tienen acceso a prestaciones. Reciben lo que a alguien les quiere dar
porque están, por supuesto, por debajo del salario mínimo. Es decir, son condiciones sumamente precarias y son condiciones que no conducen a una vida digna. Nosotros estamos viendo que eso tiene que transformarse y nuestro programa va orientado a que se vaya desarrollando por parte del Estado ciertamente el empleo de calidad, y eso implica que en el caso de los maestros vayamos solucionando esa situación en donde es el Estado mismo el que hace un fraude a la ley contratando a gente, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, maestros de educación media con contratos 029, que son contratos temporales que no le dan acceso a las prestaciones de ley, ni aguinaldo, ni nada de eso, pero que la gente está contratada 10 años con ese tipo de cuestiones, con la idea de que esto es más barato, pero cuando estas personas van y ponen una demanda ante los tribunales del trabajo, resulta que el Estado está obligado a pagar. Ese es un desorden que no tiene ningún sentido y nosotros estamos comprometidos a ir trasladando de la manera más ágilmente posible a las personas que están en funciones permanentes a contratos legales y no mantenerlos en esta ficción temporal. Ok, y también se habla de un pacto nuevo de educación. Pero hablando de pactos, ¿usted negociaría un pacto colectivo también ahí con el sindicato de maestros? Es que nosotros lo que estamos diciendo, Fernando, y esa es parte de la visión de que lo que necesitamos es hacer un cambio profundo. No estamos hablando de un pacto colectivo con son cosas diferentes, pero... Nosotros estamos hablando de un gran pacto nacional por la educación. Es decir, este es un espacio en donde el Estado, el magisterio, los padres de familia, todas las organizaciones, las instituciones académicas, las organizaciones, convergemos alrededor de replantearnos la educación que este país necesita, no en términos de cómo vamos a hacer para pagar ahorita estos 2 años o 3 años, sino para replantearnos la educación que Guatemala necesita para salir adelante, para proyectarse al futuro, para invertir en el capital humano que necesitamos para poder construir un país pujante. Y entonces, en ese marco, se van a replantear una transformación de todas las relaciones que existen. Nosotros vamos a estar muy atentos a las condiciones de vida de los maestros, porque al final al magisterio se le confía el mayor tesoro que tiene este país, que son los niños, las niñas y los jóvenes. Entonces, hay que reconocer esa entrega y hay que generar condiciones dignas de trabajo, pero se van a hacer en el marco de un sistema totalmente replanteado, de manera que no vamos a tener que entrar en ese tipo de negociaciones tácticas que son las que desgastan ahora al gobierno. Ok, perfecto. Y ¿qué relación tiene esto de las farmacias, de la empresa de farmacia pública con la iniciativa de ley que presenta también el Movimiento Semilla? Es básicamente lo mismo. Solo que como nosotros no estamos en el Ejecutivo, como bancada Semilla lo hemos planteado desde el Legislativo, un poco para llamar la atención sobre el escándalo que es que en un país con el 60% de pobreza, 6 guatemaltecos de cada 10 vivimos en pobreza o en pobreza extrema. En ese país se pagan las medicinas más caras de toda la región, más caras que en México y más caras que en El Salvador y más caras que en Honduras. No porque las medicinas las vendan afuera más caras para nosotros, sino porque alguien en el camino, gracias a esos arreglos corruptos que han hecho todos estos partidos en estas últimas 2 décadas, se ha logrado quedar con ese diferencial. Eso se va a terminar y es la misma idea que está en el Legislativo, solo que nosotros la vamos ahora a plantear desde el Ejecutivo con la voluntad política y la rapidez que nos permite hacer esa posición. Perfecto. Otra pregunta que a mí me surgía es ¿cómo puede, por ejemplo, competir farmacias privadas con esta nueva farmacia como una empresa estatal? Pues las farmacias privadas podrán seguir compitiendo, nosotros no estamos afectando. Lo único es que les vamos a demostrar que existen mecanismos para cobrar más barato. Si el Estado puede comprar una medicina en 2 quetzales la píldora en el mercado internacional, la misma medicina a ese precio la puede comprar una farmacia privada. Lo que vamos a hacer es hacer que no únicamente quien va a las farmacias del Estado, sino que el mercado baje el precio porque vamos a romperle el espinazo a ese cártel.
Perfecto. Bueno, yo creo que con esa respuesta nos vamos también a corte, sin antes preguntarte, Bernardo, ahorita que has visitado toda Guatemala, cuando te quieres relajar, ¿a qué lugar es tu favorito de toda Guatemala? Cuando ya tienes un descansito, yo sé que es difícil en el Congreso y con una campaña política, pero no, a ver, ¿qué te gusta? Yo lo que estoy disfrutando ahora Ajá. es descubrir realmente lo increíblemente hermoso que es nuestro país en lugares que son prácticamente desconocidos. Por ejemplo, les voy a decir ahora dos de mis carreteras favoritas. Okay. La carretera que va desde Huehuetenango hasta Santa Cruz del Quiché. Es de una belleza espectacular. Se va sobre una cordillera bordeando y uno ve la otra cordillera del otro lado, después espectacular. El otro día tomé una carretera que iba desde San Pedro, Zacatepeques, San Marcos, hasta Comitancillo, pero pasando por el municipio de San Lorenzo. También es de una belleza increíble. Entonces, lo que está pasando es que como estoy en estas funciones, yendo a lugares que no son los lugares turísticos de siempre, porque pues, ¿qué sentido tiene ir a, qué sé yo, Monterrico me gusta mucho, pero pues claro, no se trata de eso. Estoy descubriendo que el país tiene un potencial gigante. Si solo lo supiéramos aprovechar y solo le diéramos las capacidades a los guatemaltecos que de verdad quieren sacar adelante este país para que puedan hacerlo. Bueno, perfecto. Con esa respuesta nos vamos ahí al corte, pero regresamos aquí al banquillo en Más TV en esta entrevista súper informativa con el candidato a la presidencia, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Así que usted mándenos un mensajito a WhatsApp, qué tal le está pareciendo la entrevista, y nosotros pues regresamos aquí al banquillo. Hola, mi nombre es Silvia Vega. Y yo, David Pérez. Y juntos te acompañamos de lunes a domingo En Red Informativa Nacional, en nuestras 3 emisiones con lo más importante de las noticias. 6 de la mañana, 1 de la tarde y nuestra emisión estelar a las 21 horas. Recuerda, somos Red Informativa Nacional. Un noticiero del pueblo y para el pueblo. Por Más TV, un canal que suma. Y regresamos aquí al banquillo por Más TV y le mando un saludo a las personas que nos mandan ahí mensajitos de ¡ala, qué buena estuvo la entrevista! ¡ala, pregúntale tal cosa! Les mando un saludo a todas las personas que nos escriben por WhatsApp, por Twitter, por TikTok, por Instagram. Es que ahora hay tantas redes sociales que ya cuesta nombrarlas. Pero sí, un saludo a todas esas personas y a las que nos están escuchando también en las plataformas de streaming, como ya las mencioné, que es Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Un saludo y estamos aquí en la entrevista con Bernardo Arévalo, candidato a la presidencia por el Movimiento Semilla. Bernardo, en el tema de red vial, ustedes proponen también darle mantenimiento al 100% de la red vial. En ese sentido, ¿qué opinión te da lo que está pasando con la autopista Palín-Escuintla? Que es absolutamente absurdo. Bueno, de entrada, todo el arreglo con esa carretera de Palín-Escuintla era absurdo porque resulta que el Estado construyó la carretera y luego se la entrega a una empresa para que maneje el mantenimiento. Es absurdo. Los arreglos público-privados son posibles, pero cuando realmente lo que hacen es dirigir inversión hacia bienes que no existen, no hacia bienes existentes, claro, como lo que se estaba haciendo ahora con la carretera de Escuintla a Puerto Quetzal, que se le cedió a una compañía para que la desarrolle en contra de la opinión de toda la población del lugar, y que van a estar cobrando peaje nuevamente. Para eso está el Estado. Nosotros pagamos ya el impuesto de circulación, que está dedicado a cubrir gastos de mantenimiento de la red pública. Y en el impuesto a las gasolinas viene una fracción que está dedicada al mantenimiento de la red pública. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, es que esa es la pregunta. Se lo llevan en los bolsillos y no lo invierten en mantenimiento. Pero como nosotros no nos vamos a llevar nada en los bolsillos, lo que vamos a hacer es meterlo en el mantenimiento de las carreteras. Ok, perfecto. Hablando un poquito de seguridad, que es una de las cosas que más le afectan a los guatemaltecos y que nos mandan mensajitos ahí de, la pregunten por favor de temas de seguridad, qué pasa con las extorsiones. Sí. Ustedes tienen la propuesta también de la creación de una nueva cárcel. A ver, y de retomar el sistema penitenciario. Nosotros tenemos una propuesta integral de seguridad.
uno de cuyos elementos es una nueva cárcel. Pero la propuesta no funciona si no se toma integralmente. Nosotros lo resumimos en 3 principios. El primero es recuperar las calles y ocupar las calles por la fuerza pública. ¿Qué quiere decir? Las calles de los barrios, las zonas o los territorios en los departamentos que en este momento están ocupados por el crimen. El Estado tiene que retomarlos, porque ahorita están así. Hay barrios en la ciudad capital donde la Policía Nacional Civil no se atreve a entrar. Hay zonas en el interior del país donde tampoco van porque la autoridad es un señor del narco o una clica o un grupo de algo. Es decir, eso tiene que terminar. Y tiene que terminar porque hay que fortalecer a la Policía Nacional Civil, fortalecerla tanto en términos de recursos para dar condiciones dignas, equipo, porque es una vergüenza que los policías tengan que estar pagándose el equipo que usan y pidiéndole gasolina a los vecinos para poder atender una emergencia. Tenemos que capacitar a estos policías de la mejor manera posible para lograr tener una fuerza que sea capaz de plantarle cara a los criminales y recuperar esas calles, esos espacios, esos barrios para los guatemaltecos. Nosotros vamos a poner 12,000 nuevos elementos de policía en los 4 años como parte de esa campaña para poder reocupar por parte del Estado el territorio nacional. El segundo es recuperar el control de las cárceles. Claro. Las cárceles se han convertido hoy en escuelas del crimen y call centers para los extorsionistas. Correcto. Y esto es posible porque en el marco de un Estado corrupto, pues cómo no se van a corromper los señores cuando alguien viene y les ofrece maletas de dinero y les ponen enfrente. Entonces, una vez que ese incentivo a la corrupción se termina, hay que hacer algunas cosas. Número 1, hay que combatir el hacinamiento, lo que quiere decir construir más cárceles. Una de estas, que nosotros tenemos claramente presupuestada, es una cárcel para condenados por crímenes graves, narcotráfico, extorsión, y va a ser en un lugar aislado donde con toda la tecnología moderna disponible se logre efectivamente blindar esa cárcel para que no salga de ahí las señales que hoy posibilitan que sigan manejando los negocios desde adentro de la cárcel. Hay que profesionalizar el sistema penitenciario, hay que prácticamente replantear el modelo penitenciario que tenemos y separar a los presos que están condenados de los presos que están detenidos esperando juicio, que es ahí donde viene la escuela del crimen. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento va en el lado de la prevención. No puede ser que en Guatemala no usemos las capacidades de inteligencia y de investigación criminal que existen. Nosotros vamos a profesionalizar la inteligencia, la carrera de inteligencia, que hoy no tiene un marco profesional, y vamos a favorecer las capacidades de investigación criminal para que con esas herramientas se pueda penetrar las redes criminales y desarmarlas antes de que cometan los crímenes, de manera que no tengan el campo libre para hacerlo. Con esas 3 medidas, recuperar las calles, recuperar las cárceles y desarmar a las bandas, vamos a poder mejorar y contener la criminalidad en el país. Perfecto. Y en el tema de energía eléctrica también pues, el plan de gobierno muestra una propuesta de hacer universal la energía eléctrica. Sí, nosotros creemos de llegar a donde no había llegado. Efectivamente, es que hay el número exacto, es alrededor del 10% de la población guatemalteca no tiene acceso a la energía eléctrica ni lo va a tener en las condiciones de hoy. ¿Por qué? Porque no es rentable para ninguna de las empresas que manejan todos la distribución, la generación, etcétera. No es rentable para estas empresas llevárselos por la inversión que tendrían que hacer en infraestructura, cableados, generación, etcétera. El Estado tiene que asumir su responsabilidad ahí donde el mercado ya falló. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es dedicar un fondo para llevar electricidad a este 10% de la población, ya sea mediante la construcción de cableados o lo que sea necesario, como también mediante la creación de proyectos locales de generación de energía, muy probablemente orientados o basados en fuentes renovables de energía eléctrica, energía hidráulica o energía solar, y de esta manera realmente lograr que en 4 años
todos los guatemaltecos que hoy no tienen electricidad, porque no es negocio llevarles electricidad, puedan tenerlo, porque hay un Estado responsable que entiende que es necesario darle una respuesta a esa necesidad. Perfecto. Bernardo, regresando un poquito al tema de educación y un poco relacionado con esto de la energía, ustedes también proponen darle una tablet a los estudiantes entre 13 y 16 años. Y esto va ligado también a la iniciativa que tienen en la bancada 5889, esta del Internet gratuito. Ajá. Bueno, nosotros lo que hemos identificado es que Guatemala tiene una enorme brecha educativa, además de la brecha educativa en términos generales, de acceso a la tecnología y a la educación con tecnología. Nosotros hemos visto experiencias internacionales y identificamos un proyecto en Uruguay que ya tiene 15 años o más de haber sido implementado, el Plan Ceibal, que consistió precisamente en entregarle computadoras a los niños, computadoras adaptadas y adecuadas para la labor educativa, es decir, no se puede desde esas computadoras ponerse a jugar o poderse a buscar en internet ciertas, no, son realmente dedicadas a la educación, porque al entregárselas esto facilita la incorporación de estos estudiantes a la educación, especialmente cuando estamos en un país que tiene un bajísimo nivel de cobertura de internet. Solo el 29%, solo el 21% de los hogares guatemaltecos tiene una computadora. Solo el 21%. Wow. Y solo el 17% de los hogares guatemaltecos tiene acceso a internet. En esas condiciones, ¿cómo queremos empezar a competir para la economía del siglo XXI y más allá? Lo que tenemos que hacer es empezar a cerrar esas brechas tecnológicas y entonces propuestas como la de internet gratuito para fines educativos y entregarle a los niños de 13 y 16 años tablets para que se puedan conectar, pero no es nada más regalárselo. Va a haber todo los 2 primeros años van a ser invertidos en desarrollar los programas y capacitar a los maestros. Y una vez se ha hecho eso, se le van a entregar estas tablets a los niños de 13 y 16 y a toda la juventud que esté metida en los programas de formación para el empleo, que vamos a tener un programa muy fuerte ahí. Entonces sí es una visión donde de esa manera estamos seguros de generar una mayor inclusión de los guatemaltecos dentro de este camino hacia la tecnología. Perfecto. Yo quisiera también platicar un poquito del tema de los migrantes, porque nos contabas ahí en la sobremesa, fuera de cámaras, una experiencia que tuviste. ¿Qué nos puedes contar del plan hacia los migrantes también? Bueno, yo he tenido un par de oportunidades para hablar con los migrantes en Estados Unidos y lo primero que me dijeron es, no nos diga migrantes. Ahí está. Nosotros, migrantes el que acaba de llegar o el que está en el proceso de... Pero yo ya, me decía una de las personas, yo ya tengo 20 años de estar aquí en Los Ángeles, yo no soy un migrante, soy un guatemalteco residente en el extranjero. Pues bueno, escuchando a los guatemaltecos residentes en el extranjero, uno puede entender que hay mucha frustración con la forma como los ha tratado el Estado guatemalteco, como la forma como no atiende sus necesidades, como la forma como se sienten desprotegidos, especialmente a veces lo comparan con lo que hacen otros países vecinos con sus comunidades. Y nosotros tenemos claramente una visión destinada a transformar la relación entre el Estado guatemalteco y los guatemaltecos residentes en el exterior, que va alrededor de medidas que en su conjunto lo que van a hacer es reconocer de manera práctica, no solo en los discursos bonitos, sino de manera práctica y concreta el papel que los guatemaltecos residentes en el exterior juegan en Guatemala hoy, especialmente en la economía guatemalteca. Y entonces estamos llevando, diría, 4 propuestas básicas ahí. La primera es lo que nosotros llamamos el Distrito 25. Esta es la más complicada, pero es la más ambiciosa. Sí. ¿Qué es el Distrito 25? Darle a los guatemaltecos residentes en el exterior la oportunidad de elegir a sus representantes en el Congreso de la República, de manera que ellos escojan quiénes quieren que los representen y enviarlos a Guatemala a cumplir esa representación. Antes de que me digan, eso no quiere decir que hay que aumentar todavía más el número de diputados, sino hay que redistribuir el número de curules. El segundo es convertirlos en socios para el desarrollo. Es decir,
no únicamente ver que paguen menos por las remesas que mandan para acá, sino lograr que participen de manera activa en el proceso de desarrollo al que esas remesas dan lugar. Y lo hemos concebido mediante la creación del Banco Migrante o un sistema de cajas de ahorro y crédito locales. Es una discusión que está en curso, que les daría a los guatemaltecos residentes en el exterior la oportunidad no únicamente de enviar remesas, sino inclusive convertirse en inversores, estar operando en el marco de una de estas cajas regionales, apoyar, traer no solo su dinero, sino su experiencia para lanzar proyectos de desarrollo a nivel local en su comunidad. Y eso les daría un papel mucho más alto y nos permitiría a nosotros aprovechar esa riqueza que ahora está afuera. Y el tercero es la protección consular, que es ya no pasar en términos de los servicios consulares que puedan tener a tiempo sus pasaportes, que hasta ahora se está logrando, que puedan obtener a tiempo todos los registros necesarios, sino que además el Estado guatemalteco, a través de una ampliación de la red consular, empiece a dar servicios de protección consular que en este momento el Estado guatemalteco no da. Asesoría jurídica, apoyo, seguimiento a las personas que están en Estados Unidos en este momento. Y dentro de eso, nosotros, eso es una respuesta a una inquietud que nos plantearon algunos de estos residentes guatemaltecos en Estados Unidos, que es viabilizar la cotización de los guatemaltecos residentes en los Estados Unidos, en general en el exterior, en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, para que ellos y sus familias tengan acceso a los servicios del ICSS. Y la lógica me la dio a mí un guatemalteco, un hombre trabajador, que tendría ya unos 8 años de estar trabajando allá y que me dijo, mire, ¿sabe cuál es mi problema? Mi problema es que yo trabajo, yo envío mi dinero para allá para apoyar a mi familia, pero lo que me da miedo es que a mí me pase algo y me enferme, porque aquí en los Estados Unidos la medicina es carísima y no me voy a poder atender. Y entonces yo quisiera poder, él había estado trabajando aquí y era cotizante del ICSS antes y tenía una buena... Digo, yo quisiera poder acceder al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social porque me sale más barato tomarme un ticket y irme a Guatemala para que me atiendan y ir regularmente que tratar de buscar aquí la atención médica, que es muy cara. Y entonces nos hizo pensar que no solo es una forma de apoyar al guatemalteco que en este momento reside en Estados Unidos, sino además es agregar cotizantes a un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que es necesario que retome su visión histórica como el gran proveedor de servicios de bienestar para el conjunto de la sociedad guatemalteca. Perfecto. Bernardo, tenemos que ir aterrizando un poquito la entrevista porque ya nos quedan unos cuantos minutos. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué un nuevo distrito y no permitirles votar por el listado nacional, por ejemplo, en el tema de personas residentes fuera de Guatemala? Porque el listado nacional representa una visión general del país y las necesidades que tienen los residentes guatemaltecos en el exterior son equivalentes a las que tienen los habitantes de un departamento, de San Marcos o de Santa Rosa, claro, o de Huehuetenango. Alguien que represente los intereses. Claro, tienen problemas específicos, inquietudes muy particulares, tienen formas de ver el desarrollo que son muy características de quienes han estado afuera porque este Estado no les daba apoyo, porque se tuvieron que ir y tienen capacidades, de manera que de la misma manera como un escuintleco le pide a otro escuintleco que vaya y que lo represente en el Congreso de la República, pues un residente afuera lo va a poder hacer para pedir. No es algo nuevo, no es algo inédito, hay países que ya lo tienen, Perú, Francia, es decir, es un desarrollo que lo que hace es que reconocer que en este mundo globalizado e interconectado, la ciudadanía ya se puede ejercer de distintas maneras y no exclusivamente sobre la base territorial. Ok, bueno, perfecto. Con eso tenemos que ir aterrizando la entrevista, Bernardo, pero que cuando hay un plan de gobierno que es integral, es como un poquito complicado en una hora poder llegar a tocar todos los temas. Sin embargo, yo pienso que hasta reagendamos una segunda entrevista tal vez para poder seguir abarcando diferentes problemáticas. Con mucho gusto. Y definitivamente las personas tienen acceso a este plan de gobierno. ¿Dónde lo pueden encontrar? Está en la página movimientosemilla.gt. Ahí tienen ustedes acceso, van a poder encontrar el plan de gobierno y van a poder encontrar la agenda legislativa.
Ok, plan de gobierno y agenda legislativa. Bernardo, me gustaría irme con una pequeña dinámica. Yo creo que ya la conoces un poco porque ya habías venido. Te voy a dar un par de nombres de instituciones o de personas y tú dices lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece? Ok, comencemos con Solórzano Fopa. Juan Francisco Solórzano Fopa. Perseguido. Perseguido. Vamos con Movimiento Semilla. Futuro. Futuro. Vamos con el diputado Aldo Dávila. ¿Qué opinas de él? Perseguido también. Perseguido también. Vamos con Samuel Pérez. Mucho futuro. Vamos con Jonathan Mencos. Garantía, seriedad, solidez. Ok, vamos con Bancada Semilla. Diferente el movimiento. Garantía de responsabilidad. Ok, vamos con elecciones 2023. Coyuntura, reto, Ok, Tribunal Supremo Electoral. dudas, temores. Vamos con Bernardo Arévalo. A su servicio. A su servicio, ok. Vamos con Guatemala. Se merece mucho, mucho más de lo que estos últimos gobiernos le han estado dando. Al país, a sus habitantes, a la idea de nación que tenemos acá. Los guatemaltecos nos merecemos un país diferente, un país digno, un país con futuro. Y no el país que va en los vagones de cola del desarrollo al que nos han condenado estas sucesiones de partidos oportunistas que lo único que buscan es llegar a agenciarse de los fondos públicos. Ok, quisiera preguntar también qué opinas de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un compromiso mundial para resolver problemas como la desnutrición, como el hambre, como la educación, como el medio ambiente, como la contaminación, y es el resultado de un gran consenso global. Congreso de la República. Necesita sanearse. Sanearse. Bueno, yo creo que con esto terminamos la dinámica, Bernardo, pero quisiera darte un minuto para que, bueno, es un minuto libre, la verdad, puedes llamar al voto, referirte a tus afiliados, un minuto libre. Yo tal vez hacer una reflexión, porque el plan de gobierno es un elemento muy importante alrededor de una decisión como quién tiene que dirigir al país. Pero el segundo es quién realmente tiene la capacidad y la confiabilidad para implementar este plan de gobierno. La capacidad va alrededor de las calidades profesionales, de experiencia, y no es una persona, es un equipo el que tiene que estar alrededor de eso. Pero lo segundo, en nuestro caso, es la confiabilidad. No se le puede confiar los destinos del país a quienes han estado involucrados en actos de corrupción. No se le puede confiar los destinos del país a quien no tiene reparos en hacerse acompañar de corruptos con tal de llegar a la presidencia de la República. No se le puede confiar los destinos del país a una persona que se sube a un taxi lleno de corruptos con tal de que lo lleven a esa posición. El compromiso tiene que ser absoluto, tiene que ser completo, y no es de un individuo, es de un equipo. Eso es lo que estamos haciendo en Semilla y eso es a lo que nos comprometemos. Perfecto, Bernardo, muchas gracias. Te quisiera hacer una última pregunta. Aquí, coyunturalmente, en Más TV hemos tenido ahí algo con los debates. Nos piden debates, nos piden que te invitemos a un debate. ¿Estás dispuesto a debatir, Bernardo? ¿A qué hora? ¿En qué momento? ¿Y cuándo? Aquí estoy. En lo que la agenda te permita, ¿estás dispuesto? En lo que la agenda me permita, aquí estoy con el mayor de los gustos. Bueno, perfecto. Con esa respuesta yo creo que nos vamos. Muchas gracias, Bernardo, por tu tiempo. En serio, creo que tenemos que agendar una segunda entrevista. Con mucho gusto. Se nos quedaron un montón de semillas. Sí. No hablamos de temas como el medio ambiente. Correcto. Como la lucha contra la corrupción, como es decir... La cultura, que también es una parte de una semilla. La gente olvida y nosotros llevamos ahí. Tenemos mucho de qué hablar. Pero les vamos a dejar el link para que ustedes puedan descargar el plan de gobierno, para que lo puedan ojear ahí y para que para el debate que próximamente será, le manden también las preguntas a Bernardo. Bueno, yo creo que con eso nos despedimos. Gracias, Bernardo, por tu tiempo. A toda la audiencia, muchas gracias. Y regresamos al banquillo aquí en Más TV en una próxima oportunidad, en el siguiente episodio. Hasta la próxima.